Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Ojo Médico. La enfermedad de Stargardt es una de las causas frecuentes o la más frecuente de maculopatía infanto-juvenil y afecta básicamente a las personas entre los 6 y 20 años. Es una enfermedad que produce la disminución de la agudeza visual, pero uno de los problemas, entre otros que tiene, es que es de difícil diagnóstico. Vamos a hablar con un especialista en el tema, el doctor Patricio Slotman. ¿Cómo te va, Patricio? ¿Qué tal? Encantado. Médico oftalmólogo de la Organización Médica de Investigación. Bienvenido. Vamos a hablar, contanos un poco de qué se trata cuando hablamos de la enfermedad de Stargardt. Bueno, la enfermedad de Stargardt es, bien como vos dijiste, una enfermedad que afecta a niños entre 6 y 20 años, afecta la visión de estos niños. Mayormente podríamos decir entre 8 y 12 años, si quisiéramos achicar un poco ese rango. Les afecta la zona central de la retina, la mácula, produciéndoles una maculopatía, similar a la maculopatía de los adultos, pero en niños, que tiene la dificultad que el niño se expresa diferente respecto de sus síntomas. Los padres suelen ser interlocutores del niño con el oftalmólogo y a veces es difícil llegar al diagnóstico por esta alteración que tiene en su visión, que el niño le cuesta un poquito expresar cuál es. Es una enfermedad genética, quiere decir que el chico la lleva en sus genes, la recibió de sus padres que involuntariamente cargaban esos genes y la unión de estos genes producen que el chico manifieste esta enfermedad. Es de difícil diagnóstico porque los niños por ahí no lo saben expresar y también porque es una enfermedad, digámoslo, muy poco frecuente. Sí, poco frecuente. Es una enfermedad que tiene frecuencia de 1 de cada 10.000 chicos tiene esta enfermedad. Pero ese que tiene la enfermedad la pasa muy mal porque le cuesta mucho llegar al diagnóstico. Mientras tanto, los años que tardan en llegar al diagnóstico se generan muchas ansiedades, muchas dificultades respecto de la escolaridad. El colegio a veces no interpreta bien el problema que el chico tiene y eso a veces viene de la mano de que el chico no tiene un diagnóstico correcto todavía. ¿La pérdida de visión puede llevar a la ceguera en este caso, en el caso de esta enfermedad? A la ceguera de lo que se llama ceguera legal, digamos. Dificultad para leer textos, dificultad para ver el rostro, usar el teléfono, cosas que afectan muchísimo la calidad de vida de estos chicos, por supuesto, pero no a la ceguera absoluta que la gente conoce como estar en un cuarto oscuro. La visión periférica en general, en la mayoría de los casos, está conservada y los chicos se pueden desenvolver, al ser niños, tienen una muy buena adaptación también y se pueden desenvolver sin ningún problema en sus actividades recreativas, vamos a decir. Al no ser una enfermedad frecuente es difícil diagnosticar también porque el médico oftalmólogo cuando recibe el tema, si no tiene una preparación por ahí más específica, le cuesta detectar esa enfermedad, porque por ejemplo, en el caso de estos pacientes, la retina está en buenas condiciones. Suele estar en buenas condiciones al principio. Cuando el chico empieza a quejarse de que tiene dificultad visual, la maestra dice que el chico no ve bien, los padres dicen que el chico le va mal en el colegio, le miran la retina y la retina no tiene grandes cambios. Sí tendría cambios si se hacen ciertos estudios específicos, como hacerle una autofluorescencia o un electroretinograma, nos va a indicar que ese chico, esa retina no es normal, aunque tenga aspecto normal. Lo que pasa es que estos test no están ampliamente difundidos tampoco, no todos tienen la capacidad de hacerlos y de interpretarlos, y también tener la selectividad de a quién pedírselo. Recordemos que la incidencia de la patología es de 1 de cada 10.000 chicos tienen esta enfermedad. Sí, voy a decir que los test no están ampliamente difundidos, yo diría que no están casi nada difundido, porque, a ver, los hospitales públicos no se puede hacer este test, ¿o sí? No que yo sepa. ¿En hospitales públicos no? No que yo sepa. ¿Y en sanatorios privados, cuántos conocés que se puede hacer este tipo de test? Y hay algunos, vamos a decir, por ejemplo, la electrofisiología, hay algunos lugares donde se puede hacer un electroretinograma en forma correcta. Lo que pasa es que muchas veces, los tiempos apremian y se hacen electroretinogramas que son
no con una buena adaptación a la oscuridad y no con ciertos parámetros que exige hacer el test de buena calidad, digamos. Claro. Se hacen test muy breves por un dan, tema claro, del costo del test. Exactamente, exactamente. Bien. ¿Cómo es la pérdida de la visión en el caso de un paciente de 6 años que esta enfermedad se le ha declarado? ¿Cuál es la graduación que se va perdiendo la visión con el paso del tiempo? ¿Con qué ritmo de aceleración o depende mucho de cada persona? Suele tener un comienzo pequeño, después hacer una aceleración de pérdida y después mantenerse. Los pacientes suelen caer hasta 1/10 de visión, o sea, quedarse con un 10% de la visión normal. Sí. Y a veces logran mantenerse así, aunque hay algunos pacientes que siguen perdiendo visión y tienen lo que se llama una visión inferior a 20/400, que sería una visión realmente muy Pero escasa. para llegar a ese 10%, ¿cuántos años pasan? Pueden llegar a pasar un par de años, pero, un par de años puede tener un comienzo muy rápido. Puede ser que en un par de años tenga toda la pérdida de visión y tenga una caída muy rápida. No es algo que es muy gradual. No es algo que sea así de una caída paulatina y lenta, sino que suele tener un escalón de caída y después se vuelve a mantener la visión en estos chicos. Hubo un congreso internacional en Argentina, vos fuiste coordinador de uno de los simposios dedicado a este tema de la enfermedad de Stargardt, ¿verdad? Sí, dentro del curso anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología se organizó tanto la Sociedad Argentina de Oftalmología como la Asociación de Padres de Pacientes de Niños con Enfermedad de Stargardt, APNES, que es la Asociación de Pacientes, en un trabajo conjunto, invitar a especialistas de distintos lugares del mundo, genetistas, médicos que se dedican exclusivamente a enfermedades oftalmodegenerativas y tener vía conexión, vía internet, haciendo sus presentaciones desde Francia y de Estados Unidos, dos personalidades muy importantes, uno de ellos el descubridor del gen de la enfermedad de Stargardt, para empezar a darle un poco más de respuesta a este hueco que decíamos, la dificultad a veces de encontrar el diagnóstico tanto de la enfermedad de Stargardt como otras oftalmodegenerativas, muchas veces por falta de conocimiento, de información, de divulgación nuestra, de los médicos, entre nosotros, y de darles un poco más de soporte e información a estos pacientes, sobre todo por un futuro promisorio que se viene ahora. ¿Y en qué consiste ese futuro promisorio? Ese futuro promisorio consiste en la aparición de ciertas terapias para realmente tratar e intentar curar la enfermedad. Ahora disponemos de cosas paliativas. A los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad de Stargardt, les decimos que no tienen que tomar vitamina A, porque la enfermedad es una alteración del metabolismo de la vitamina A. Disminuir la ¿Zanahoria? No. Zanahoria no. Disminuir la exposición al sol, o sea, usar anteojos oscuros o filtros específicos para disminuir la radiación de luz ultravioleta en los ojos. Y el futuro se viene por unas terapias que ya están entrando en lo que se llama fase 1 y 2 de tratamiento clínico. O sea, ya se está experimentando cosas que fueron un éxito en animales, se está empezando a experimentar en humanos, que son la terapia génica y el tratamiento con células madre. En distintos lugares del mundo se busca la curación ahora de algo que no tiene curación. Se apunta a la curación de esta patología, sí. La terapia génica consistiría en utilizar virus vectores que se los reprograma para que infecten la retina de los pacientes y cambien el ADN de estos pacientes dañados por el ADN reprogramado que se les inyecta adentro. Y la otra terapia sería la de las células madre, introducir células por abajo de la retina que produzcan factores tróficos que hacen que las células de la retina no se mueran. Bueno, esto es algo que se viene, pero ahora con los métodos convencionales, ¿cuál es el tratamiento más corriente para esta patología, para esta enfermedad? Tratamiento específico no tenemos ninguno, pero hay mucho trabajo por hacer en el sentido de divulgar la enfermedad para la cantidad de chicos que andan por ahí sin diagnóstico. Hacer un diagnóstico correcto, utilizando los test que exactamente hay que utilizar en este tipo de pacientes, tenerlos preparados a los pacientes para el día que lleguen los primeros estudios con terapias génicas, sepamos qué pacientes pueden entrar y qué no, y para eso necesitamos, además de tenerlos bien estudiados desde el punto de vista físico, conocer sus genes. Entonces hacer estudios genéticos un poco más detallados. De esa manera vamos a tener los chicos preparados para cuando aparezcan estas terapias y se pueda empezar a probar ya en una fase 3, pensemos, de estudio clínico, en una cosa un poquito más masiva, poder invitar a algunos pacientes de Argentina que participen en esto y si esto es exitoso, que ya esté disponible para todos. El uso de anteojos obviamente va acompañando el tema, ¿no? Los chicos tienen que usar anteojos comunes para mejorar, aprovechar al máximo la visión que tienen. Protección solar y ciertos suplementos vitamínicos, como mínimo luteína y omega 3, 6 y 9. ¿Cuáles son los elementos que le pueden dar la pista a unos padres sobre que su hijo podría tener esta
enfermedad de Stargardt? Pensar primero en lo más frecuente, que es que el chico necesita anteojos. Sí. Llevarlo al oftalmólogo, ver cómo responde, si responde bien los anteojos, problema solucionado, pero si no, no quedarse con el no diagnóstico. Seguir buscándolo hasta encontrar un retinólogo que les pueda orientar y decir, bueno, parecería ser por este lado. La idea es que haya mayor conocimiento y mayor disponibilidad de estos tests y que podamos detectar a estos chicos antes. La historia natural es que anden 5, 6, 8 años sin diagnóstico, digamos, pululando de consultorio en consultorio, dudando de si el chico ve o no ve y el chico viendo cada vez peor. Claro. ¿Hay algún tema con los colores? Hay una cierta, la visión de los colores está regida por lo que se llaman los conos, es un tipo de fotorreceptor específico y esos se ubican mayormente en la mácula, o sea que todas las maculopatías llevan acarreadas una alteración de la visión de los colores, pero no es el test para diagnosticar la enfermedad, es simplemente un hallazgo más que tienen estos pacientes. No es con un test de colores que nosotros vamos a detectar si este chico tiene un problema visual o no. Patricio Lotman, muchísimas gracias por haber participado en El Ojo Médico. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos al próximo bloque y vamos a hablar de osteoporosis.